lo que era a nivel del bulbo raquídeo. Lo que pasaba era que una parte de la señal, una parte de los axones se iba a decusar, es decir, iba a pasar al lado contrario, y una parte iba a seguir su camino, pues recto. Entonces había un tracto córtico espinal lateral y un tracto córtico espinal ventral. Que el lateral llegaba al cordón lateral de la médula espinal y la señal llegaba a lo que es la cabeza del asta anterior, del mismo lado de donde llegó la señal. Y el tracto córtico espinal ventral, que sería este tracto córtico espinal ventral, este de color pues rosa que vemos aquí, va a llegar de un lado y va a terminar decusándose, es decir, cambiado al lado opuesto para llegar al mismo lugar donde llegó el otro tracto, que es la cabeza del asta anterior. Y de aquí la señal pues va a salir por lo que es la raíz anterior del nervio espinal y la señal va a llegar a su efector, que en este caso sería el músculo estriado esquelético. Entonces, sería todo por lo que es la vía de la vía piramidal. Entonces, ahora vamos con lo que es de la propiocepción inconsciente, que esa está más compleja, pero ahorita la vamos a ver. Ok, esta vía eh, está más compleja, ¿por qué? Porque se conforma de dos partes, una parte que es ascendente, es decir, que es aferente, que va de la periferia al centro, y una parte que es descendente, es decir, que va del centro a la periferia. Entonces, aquí lo que es la señal va a entrar, proveniente de lo que son, al ser por percepción inconsciente, de lo que son los músculos, las cápsulas articulares, los ligamentos, etcétera. Entonces, a partir de aquí la señal va a llegar por lo que es el lo que es, perdón, el nervio espinal por su raíz posterior, que aquí tendríamos lo que es el ganglio, que sería su primera neurona. En el caso de los puse, su primera neurona sería aquí, propiocepción inconsciente. Entonces, su primera neurona es el ganglio espinal. La señal continúa, entra a lo que es la médula espinal y se va a dirigir, recordando que el asta posterior tenía tres partes, la cabeza, cuello y base. Cabeza era para la exterocepción, la base para la interocepción y el cuello era para la propiocepción inconsciente. Entonces es justamente al cuello donde va a llegar esta señal. Entonces va a llegar a lo que es el cuello del asta posterior. Y aquí va a depender de dónde venga la señal, porque aquí vamos a encontrar que existen dos núcleos. Uno que es el núcleo de Clark, que va a ser este, y uno que se llama núcleo del borde lateral, que va a ser este. Entonces, vamos a volver a dibujar de este lado. El núcleo de Clark y el núcleo del borde lateral. Tendríamos de este lado que está acá. Entonces llega la señal, lo que es el, el cuello del asta posterior, el núcleo de Clark o el núcleo del borde lateral. ¿De qué va a depender esto? Bueno, lo que es el núcleo, déjame ver si tengo aquí la imagen. Acá está. Aquí vemos los dos núcleos, los que les mencionaba. El núcleo de Clark sería este, y el núcleo del borde lateral es este que se ve de color rosa. Entonces, al núcleo de Clark va a llegar las señales provenientes de lo que es miembro inferior
y del tronco. Núcleo de Clark, información proveniente de lo que es el miembro inferior y el tronco. Y a este, que es el núcleo del borde lateral, va a llegar información proveniente del miembro superior. Entonces, esa va a depender de dónde venga la señal, de a qué núcleo van a llegar. Núcleo de Clark, miembro inferior y tronco. Núcleo del borde lateral, información del miembro superior. Entonces, y aquí, de estos núcleos, la señal, vamos primero con el núcleo de Clark, la señal va a venir de lo que es el núcleo de Clark a lo que es la parte posterior del cordón lateral del lado de donde llegó la señal. Es decir, va a venir aquí el núcleo de Clark y la señal va a hacer esto, va a venir hacia la parte de atrás del cordón lateral, de donde se originó la señal. Porque podemos nosotros dividir a lo que es la médula espinal en dos partes, una que sería la derecha o la izquierda. En este caso, si la señal vino de lo que es la derecha, pues va a llegar al núcleo de Clark y la señal va a ir a la parte de atrás, parte posterior del cordón lateral de la parte derecha. No sé si me explique. Y ahora lo que es el núcleo del borde lateral, lo que va a pasar es que la señal se va a decusar. ¿Por qué? Porque llega aquí este núcleo de Clark, núcleo del borde lateral, y la señal va a cambiar de dirección hacia el lado contrario, por enfrente del conducto pendimario. ¿Y va a llegar a dónde? A la parte anterior o parte, pues, de enfrente, por así decirlo, del cordón lateral. Entonces vemos que esta sería la parte anterior del cordón lateral. Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. Entonces, ahora lo que va a pasar es que, lo que va a pasar, permítame. Ok, ya sí. El núcleo de Clark, decíamos que llega a la parte posterior del cordón lateral. Núcleo del borde lateral llega a la parte anterior del cordón lateral. Del lado contrario, ¿por qué? Porque se decusa por enfrente del conducto pendimario. Entonces, ¿todo claro esto? ¿O se confundió o no se entendió? Ok. Entonces, nuevamente, llega la señal, hace su primera sinapsis en el ganglio espinal, sería esta la primera sinapsis, primera neurona, entra, llega al cuello del asta posterior, donde vamos a tener dos núcleos, uno el núcleo de Clark, que sería este núcleo de Clark, y este que vemos acá sería el núcleo del borde lateral, que sería este que está acá. Ahora, el núcleo de Clark va a mandar su señal a la parte posterior de lo que es el cordón lateral de sustancia blanca. El cordón lateral es todo esto que vemos aquí, este es el cordón lateral. A la parte posterior de este cordón lateral va a llegar la señal del núcleo de Clark, proveniente de miembro inferior y tronco. Y el núcleo del borde lateral va a decusar su señal, va a pasar al lado contrario, por enfrente del conducto pendimario, este es el conducto pendimario, va a llegar a la parte anterior del cordón lateral del lado opuesto. Es decir, se originó de este lado de la señal, va a mandarla al lado contrario, a la parte anterior de su cordón lateral. Vale. Villa, Pero, eso también es que se puede decir tracto espinoso cerebeloso, ¿no? tracto espino cerebeloso, sí, que es Ok, lo que es lo vamos a ver mismo. ahorita. Sí, en sí, bueno, esto, ahorita, como dijo Marta, vamos a formar tractos, que van a ser los tractos espino cerebelosos, tracto espino cerebeloso, que son estos dos, que es como va a llegar a estos partes del cordón lateral, va a formar, va a subir, para que se entienda, va a subir a lo que es hasta el cerebelo, en este caso,
va a subir por estos tractos de sustancia blanca. Y estos tractos se van a denominar tracto espino cerebeloso, tracto espino cerebeloso. Y ahora este que se encontró en una parte anterior se va a llamar tracto espino cerebeloso ventral o anterior, que también se le puede llamar tracto cruzado, porque como ven aquí se decusó, o también se le puede llamar tracto de Gowers, pero con que se sepan que es el tracto espino cerebeloso ventral, con eso está bien. Y ahora este que queda acá atrás es el tracto espino cerebeloso dorsal. ¿Por qué? Porque quedó en la parte posterior. Entonces, tracto espino cerebeloso dorsal o tracto directo, porque este no se decusó. Y bueno, estos van a subir, la señal va a subir como tal. Y aquí vemos que la señal um, por estos tractos va a ascender. Y aquí tenemos que el tracto directo, o sea, el tracto espino cerebeloso dorsal, el que quedó en la parte posterior, va a ascender, es el que voy a marcar aquí primero, va a ascender y va a pasar por el pedúnculo cerebeloso inferior para llegar a lo que es al cerebelo. Déjenme lo marco con otro color. Entonces el tracto espino cerebeloso dorsal, que es el que se originó a partir del núcleo de Clark, va a ascender y va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior, llega al cerebelo y hace sinapsis en la corteza. ¿En qué parte específica del cerebelo? Va a ser en el paliocerebelo. Paliocerebelo. ¿Por qué? Porque el paliocerebelo lo que se va a encargar es de el tono muscular, que justamente esta vía es la que nos va a permitir modificar el tono muscular para saber cómo se encuentra ubicado, o sea, poder identificar las partes de nuestro cuerpo sin como tal, eh, sin una ayuda visual. Es decir, con las articulaciones, músculos van a tener cierto tono, cierta tensión que va a permitir que nosotros sepamos dónde se encuentra. Entonces, como es el tono muscular, va a llegar a lo que es el paliocerebelo, que va a ser su tercer neurona o tercer sinapsis. Entonces, este es lo que es el tracto espino-cerebeloso dorsal, originado del núcleo de Clark. Ahora pasemos con el tracto espino-cerebeloso ventral, que se originó del núcleo del borde lateral. Este tracto, ahora sí, lo que va a pasar es que se originó aquí, bueno, llegó a lo que es la parte anterior del cordón lateral y la señal va a subir, la señal sube, pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior, que es este, pasa por el pedúnculo cerebeloso superior, que es este, y la señal se decusa, pasa al lado contrario e ingresa a lo que es al cerebelo. ¿A qué parte? A la misma, a la corteza del paliocerebelo. Llega también al paliocerebelo, porque se encarga del tono muscular. Nuevamente, la señal. El tracto espinocerebeloso ventral es el que se encuentra más enfrente, que sería este. El que está más atrás es el dorsal. Entonces, la señal sube por el tracto espinocerebeloso dorsal, perdón, ventral, y pasa por pedúnculo cerebeloso inferior, por el superior, y se decusa al lado contrario y llega al cerebelo del lado opuesto. Es decir, una llega de este lado y una llega del lado opuesto. Entonces, aquí, ¿tú ayudas con esto? Ok. Entonces, una llega al cerebelo de este lado
y una se decusa y llega a lo que es el cerebelo del lado opuesto. Y esto sería todo por lo que es la vía ascendente, que aquí vemos que este es el paleocerebelo que se encarga del tono muscular, tono muscular. Ahora acá, para entender la vía descendente, vamos a tener en cuenta que vamos a ocupar dos núcleos, que uno es el núcleo globoso, que es este que vemos aquí, que son como especie de tres puntitos, y el núcleo emboliforme, que es este que vemos más hacia el lateral. Me marco bien. Este es el núcleo, este es el núcleo globoso, y este que vemos más hacia acá es el núcleo emboliforme. Y estos dos núcleos van a ser la primera neurona, primera sinapsis de la vía descendente de la propiocepción inconsciente. Entonces, primera neurona, aquí vemos estos dos núcleos, que este quedó más hacia acá, hacia el lateral, es el núcleo emboliforme. Y este quedó más hacia medial, es el núcleo eh, globoso. Núcleo globoso. Ahora empezamos acá con el núcleo globoso. El núcleo globoso va a mandar su señal a lo que es otro núcleo, que es el núcleo olivar inferior, que recordamos que es el núcleo propio a nivel del bulbo raquídeo. Pero ¿qué pasa aquí? Que la señal, les menciono, sale de este núcleo globoso y no va a llegar al núcleo olivar inferior de este lado, que vemos acá no se encuentra. Bueno, acá en este corte no se encuentra, porque no llega al de este lado, llega al del lado opuesto, es decir, se decusa. Entonces, que quede más claro. Después de que sale del núcleo globoso, que hace su primer sinapsis, y de la primera sinapsis, primer neurona, va a enviar la señal a lo que es el núcleo olivar inferior del lado opuesto, es decir, se decusa, llega al núcleo olivar inferior, que sería su segunda neurona. Su segunda neurona. Ya después de aquí la señal va a descender a la médula espinal, a través de un tracto que se llama tracto olivo, eh, olivo espinal. Tracto olivo espinal. ¿Por qué? Porque va del núcleo olivar inferior a la médula espinal. Tracto olivo espinal. Entonces, otra vez, núcleo globoso envía la señal que se va a decusar y va a llegar al núcleo olivar inferior y este va a mandar la señal a la médula espinal a través de un tracto que se llama tracto olivo espinal. Primera neurona sería el núcleo globoso, segunda neurona, el núcleo olival inferior. Hay una tercera neurona aquí, pero ahorita la vamos a ver ya al final, que ya llegamos a la médula espinal también con el otro. Entonces, acá tenemos, ya hicimos con el núcleo globoso, pero les comentaba que había otro núcleo, que es el núcleo que se encuentra de este lado, núcleo llamado núcleo emboliforme. Emboliforme. Núcleo emboliforme. Este núcleo emboliforme va a seguir un trayecto distinto. Bueno, nuevamente aquí va a ser la primera neurona, eso no cambia porque como es un núcleo, es la primera neurona de la vía descendente. Les comentaba, la primera neurona puede ser el núcleo emboliforme o el núcleo globoso. Va a depender pues, del camino que se siga. Entonces, primera neurona va a ser aquí el núcleo emboliforme, que sería este. Y ahora, a diferencia del anterior, la señal no la va a mandar ahora sí que hacia abajo, va a ir hacia arriba la señal. ¿A dónde? A este núcleo que vemos acá, que si está a nivel del mesencéfalo, recordemos que es el núcleo rojo. Y la señal aquí va a pasar igual que lo que pasó acá, que no va a ir al núcleo rojo de este lado, sino que va a ir al del lado contrario. Es decir, nuevamente,
la señal se decusó y llega al núcleo rojo del lado opuesto. Entonces acá vemos mejor. Otra vez, núcleo emboliforme, envía la señal que se decusa al lado opuesto, llega a lo que es el núcleo rojo, y aquí sería su segunda neurona. Segunda neurona, el núcleo rojo. Entonces ya aquí lo que va a pasar es que eh, la señal, mencioné que se decusa, llega al núcleo rojo y la señal se vuelve a decusar. Es decir, se pasó al lado opuesto, al núcleo rojo del lado opuesto, hizo la sinapsis acá, se pasó por acá, hizo sinapsis acá y se vuelve a regresar al lugar donde vino. Se volvió a decusar y va a descender por un tracto que si va del núcleo rojo a la médula espinal, cuando estamos hablando del núcleo rojo en un tracto, normalmente se representa como rubro. Sería el tracto rubro espinal. Tracto rubro espinal. O fascículo rubro espinal. Fascículo y tracto es lo mismo. Entonces, tracto rubro espinal. Entonces, les decía que la señal se. No, otra vez se me sacó. Permítanme. Ok, acá estábamos en propiocepción inconsciente. Ok, como les mencionaba que la señal sale de acá, de lo que es el núcleo emboliforme en este caso, asciende, se decusa el núcleo rojo del lado contrario y se vuelve a decusar regresando al lado de donde vino y va a descender en forma de un tracto que se llama tracto rubro espinal. ¿Por qué rubro es núcleo rojo? El núcleo rojo a la médula espinal. Rubro espinal. Y este tracto va a llegar a lo que es el cordón lateral de la médula espinal. Cordón lateral de la médula espinal. A diferencia del anterior que involucraba el núcleo globoso, mencionábamos que en este del núcleo globoso la señal desciende, se decusa el núcleo olivar inferior del lado opuesto y desciende a la médula espinal. En este caso llega cordón, al cordón anterior. Este llega al cordón anterior y este del núcleo emboliforme que subía al núcleo rojo decusándose, se vuelve a decusar, desciende, llega al cordón lateral. Uno llega al cordón anterior y uno llega al cordón lateral. Y acá lo vamos a ver mejor. Este, para que entiendan, déjenme, este que se marqué aquí de verde es el tracto rubro espinal. Rubro espinal. Que vemos llega al cordón lateral. Y este, bueno, este, aquí no se ve muy bien, pero en sí, déjenme cambiar de color. Aquí va a ser como un pequeño núcleo, bueno, tracto, perdón, que va a ser el tracto olivo espinal. Olivo espinal. Entonces, te lo represento bien. Uno va a llegar a lo que es el cordón lateral, que en este caso es el rubro espinal, y el otro va a llegar al cordón anterior. Entonces uno llega al cordón lateral, que es el rubro espinal, y el otro llega al eh, cordón, cordón anterior, que llegaría aquí. Acá, la única confusión que podría haber es que acá están del mismo lado, pero en sí, la señal, una va a llegar de un lado y otra va a llegar del otro lado. El rubro espinal llega de este lado, que sería propiamente del lado de donde se originó la señal,
y la del núcleo globoso llega al lado opuesto. Aquí lo podemos ver bien para que no haya confusión con esto. Vemos que acá la del rubro espinal llega de este lado porque veíamos que se decusaba aquí, se volvía a decusar y bajaba del mismo lado de donde se originó la señal. Que se marque mejor acá. Entonces, núcleo emboliforme subía el núcleo rojo, hacía su segunda sinapsis aquí, se decusaba otra vez, bajaba, llegaba al cordón lateral de este lado. Entonces, este era el rubro espinal. Y veíamos que el núcleo globoso mandaba la señal que se decusaba al lado opuesto, el núcleo olivar inferior, y descendía al cordón anterior a través del tracto olivoespinal. Pero vemos que uno está de este lado y uno está del lado contrario. Por eso acá lo representa en el mismo lado, pero porque supongo que fue un error, o sea, que puede confundirlos, pues, para que me entiendan. Pero lo que pasa aquí es que uno llega de este lado y uno llega de este lado contrario, que este sería el olivo espinal. Lo que va a pasar aquí es que el rubro espinal va a llegar a lo que es la cabeza del asta anterior. Aunque estamos hablando de sensibilidad, va a ser a la cabeza del asta anterior. ¿Por qué? Porque al final esta señal va a ir a los músculos, articulaciones, eh, ligamentos, que son, eh, como son vías eh, que van a salir, tienen que salir por el asta anterior, en este caso en la cabeza. Y lo que es el tracto olivoespinal, aquí va a volverse a decusar para quedar de este lado y llegar aquí, nuevamente también a la cabeza del asta anterior. Que esta cabeza del asta anterior va a involucrar a lo que es la lámina 9 de Rexet, que son las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. ¿Hubo dudas con esto? Sé que es la más revuelta de todas las guías, pero ¿hubo duda? Ok, como que si hubo duda, pues me dicen y les voy a explicar. Y bueno, entonces eso sería todo por la vía de la propiocepción inconsciente, que es la más difícil de todas. Una vez ya que entiendan esta, pues las demás son mucho más sencillas. Entonces, bueno, si no hay dudas con esta, voy a pasar a la que sigue. Esta está mucho más sencilla, que es la vía córtico-nuclear. En este caso, eh, permítanme. Ok, la vía córtico-nuclear va a originarse del área 4 de Brodmann, es decir, de esta que estoy marcando de color verde. Este es el área 4 de Brodmann, es decir, aquí va a ser su primer neurona. Área 4. Bueno, perdón, área 4 que es la primera neurona. Eh, área 4 que es la primera neurona. Y aquí, lo único que importa de esta vía es, bueno, aquí vemos que es el área 4, que es esta, es que es la vía que nos va a dar lo que es la motricidad a los núcleos de los nervios o pares craneales. Es decir, va a ir dando lo que es eh, la parte motriz a los núcleos, en este caso que son somatomotores. Es decir, todos los que en los cortes que vimos la práctica pasada los pintamos de rojo. Todos esos que iban de color rojo son a los núcleos donde va a llegar este tracto, esta vía. En este caso, aquí sé que es en nuestro color, pero ahorita vamos a ver cuáles son. Que esto es a nivel del mesencéfalo, que aquí el núcleo que veíamos que era somatomotor era que era el del doceavo, perdón, este era el del oculomotor. Este era el del oculomotor, que estoy pintando de color rojo, núcleo del oculomotor o motor ocular común. A este va a llegar este núcleo. Después va a llegar a este núcleo, que es el núcleo del patético troclear. Este, este va a llegar, le va a dar motricidad, al igual que a este, que es el del tercero. Aquí voy a marcar cuál es. Este sería el
tercer par. Este sería el cuarto par. Ahora vámonos a nivel del puente. Acá tenemos dos, bueno, más que nada un núcleo, que es este que está de color amarillo, que sería el núcleo del trigémino, núcleo motor del trigémino. Ese es el que estoy pintando de color rojo, es el núcleo motor del trigémino, el quinto par. A nivel de la porción abierta del puente, tenemos otros dos, que es este, que es el del abducens, que es el sexto par. Y aquí había otro, que vemos que le daba la vuelta al anterior, que este es el núcleo del facial, o sea, el séptimo. A nivel del bulbo, teníamos a lo que eran dos núcleos más. Este es el núcleo del hipogloso, que es el doceavo. Y este que veíamos, me parece que era que es el núcleo ambiguo. Que el núcleo ambiguo, recordemos que nos involucraba lo que era el noveno, el décimo y el onceavo par craneal. Y en sí, lo que nos va a pasar con esta vía, que está muy sencilla, es que va a originarse del área 4 de Brodmann y va a ir hacia todos los nervios somatomotores, dándole la capacidad de que permitan motricidad. Es decir, dándole la capacidad a lo que era el nervio trigémino, por ejemplo, que permita la movilidad o la motricidad de los músculos masticadores, que esa es una de sus funciones, dándole la motricidad al tercer par para que pueda movilizar de forma voluntaria los músculos que permiten mover el ojo. Y así sucesivamente con todos los demás pares craneales que vimos aquí, que son el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, onceavo y doceavo para craneal. Así que bueno, acá pues lo mismo era el del hipogloso que ya marcamos en el corte anterior. Y acá vemos, entonces lo que les mencionaba, va a venir del área 4 de Brodmann y va a ir dejando sus raíces motoras a todos estos núcleos de los nervios o pares craneales, permitiendo que tengan la capacidad de llevar motricidad a los músculos que inervan. Acá también lo vemos. Aquí, por ejemplo, es esta vía es esta que voy a marcar de color verde. Es esta que está aquí. Esa es la vía de la que estamos hablando. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo va dejando sus ramas a lo que este caso es el tercer par. Este sería el cuarto. Este sería me parece que era el quinto, sexto, séptimo, el doceavo que estaría por acá. Y que se divide en tres, pues sería el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo. Entonces, como toda esta vía, lo único que tienen que saber es que su función es dar motricidad a los núcleos de los pares craneales. En este caso ya les mencioné, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. Todo eso. Y, bueno, Ay, perdón, es que no sí sé, me perdí de eso. ¿qué no entendiste? Este, pues básicamente, o sea, sí sé que son los mismos nervios, Ajá. pero me confundí en cómo se distribuyen. Bueno, o sea, como tal, lo único que va a hacer es venir por cada porción que vimos en los cortes, por ejemplo, de aquí, de la práctica, va a venir a nivel del mesencéfalo y te va a dar ramas motoras a lo que es, en este caso, el nervio oculomotor, que es el tercer par. Más abajito, que es a nivel de los colículos inferiores, te va a dar inervación motora al cuarto par, que es el nervio patético o troclea. A nivel del puente, va a dar inervación motora a lo que es el núcleo
motor del trigémino, también a lo que es el núcleo del sexto, que es el abducens, y al séptimo, que es el facial, y a nivel del bulbo, a lo que es el núcleo del hipogloso y el núcleo ambiguo, que este núcleo ambiguo contiene tres nervios diferentes, que es el noveno, el décimo y el onceavo. Como tal, les digo, lo único que aquí tienen que saber es la función, que en este caso es llevar lo que es proporcionar el componente voluntad motriz a los núcleos de los nervios craneales. ¿Cuáles son los que acabamos de ver? Al final, como quiera, al final de las diapositivas, hice una tabla, así como la que mandó la doctora, ya la había hecho antes, para pasársela si gustan estudiar de ahí, ya está todo más sintetizado. Todo lo que estamos viendo aquí, pues más sintetizado para que sea más fácil. Viene la función, los nervios también y los tractos. Entonces, eh, nuevamente aquí, área 4, donde se origina la señal, primera neurona, y ya después va haciendo su, su sinapsis en cada nervio espinal, cada núcleo del nervio espinal a los que va a dar la inervación. ¿Sí se entendió mejor? Sí, Ok. Como que si tienen duda, con toda confianza digan. Ahora, estas las vías que siguen son las que, como tal, pues me iba a preguntar en la práctica de hoy, pero no son tan complicadas. Ahorita las vamos a ver. Vamos a empezar primero con esta, que es la vía vestíbulo espinal. Que en este caso, para que se entienda la vía vestíbulo espinal, es la que se va a encargar de lo que es el equilibrio y lo que es la postura. ¿Por qué? Porque vestíbulo hace referencia a que es del oído como tal. Que el oído, además de la función de audición, tiene la función de lo que es mantener el equilibrio. Y bueno, entonces menciono función, equilibrio, postura. Aquí la vemos. En este caso voy a iniciar con lo que es que vamos a recibir una señal a través del oído interno, que va a ser captada ya sea eh, por estructuras del oído interno, que se las voy a escribir aquí por el chat para que se entienda a qué me refiero, que van a ser el utrículo y el sáculo, que estos me van a captar lo que es señales para darme lo que es equilibrio estático. Es decir, poder estar como tal, mantenerme de pie, eh, así que sin moverme, equilibrio estático. Y lo que son los canales semicirculares, se me van a dar equilibrio dinámico, es decir, poderme poder mantener el equilibrio de mi cuerpo cuando me estoy movilizando, equilibrio dinámico. Como tal de esto, puede llegar a ser confuso, solamente apréndanse de que cuál me da equilibrio estático, cuál dinámico y es todo. O sea, no, con que recuerden eso. Bueno, ya después esta señal, que este es el oído interno, a lo que hacía referencia aquí, va a mandar la señal y aquí va a haber un ganglio. Como recordamos, en las vías pasadas los ganglios son de sustancia gris. Entonces, este se va a llamar ganglio vestibular, ganglio vestibular, ganglio vestibular, o también llamado de Scarpa, ganglio de Scarpa. Yo mejor acá para que se entienda, de Scarpa o ganglio vestibular. ¿Por qué? Porque está en la parte del oído. Vestibular, recuerden, vestibular hace referencia al oído. Entonces, llega a este ganglio vestibular
que sería el que vemos aquí, esta especie de engrosamiento que vemos a este nivel, que sería su primer neurona. Ahora este ganglio vestibular o de Scarpa nos va a dirigir la señal hacia lo que es esta parte, que es este núcleo gris también, que este núcleo gris se va a llamar núcleo vestibular. Recordemos este corte a nivel de lo que es el bulbo raquídeo. Los núcleos vestibulares son estos que vemos esta parte. Estos que vemos aquí son los núcleos vestibulares. Núcleos vestibulares. Que si recuerdan el corte, eso los ponemos, me parece que de color azul. Entonces, estos son los núcleos vestibulares, son estos que vemos acá. Entonces, la señal llega a estos núcleos vestibulares que representarían su segunda neurona. Primera neurona es la que está acá, el ganglio. Segunda neurona, los núcleos vestibulares. Ok, entonces, en este caso, llega el núcleo vestibular y el núcleo vestibular va a enviar la información a esta parte de aquí, que esta parte de aquí que vemos como un de color especie grisácea, que es el lóbulo, lo voy a escribir también por el chat, lóbulo flóculo nodular del cerebelo. Lóbulo flóculo nodular del cerebelo. Lóbulo loco, ¿qué? Lóbulo, lo escribí por el chat, lóbulo flóculo nodular. Ahí está, lóbulo flóculo nodular ¿Dónde se hace del la cerebelo. tercera neurona, no? Ahí es la tercera neurona, justamente. Ok. Esto es la tercera neurona. Que esta lóbulo flóculo nodular, déjenme ponerle imagen, que sería esta parte que vemos aquí, de color especie de anaranjado, que esta parte, de este lóbulo flóculo nodular, es el que se va a encargar de lo que es la coordinación muscular. No, perdón, era no, es del equilibrio, justamente de lo que estamos hablando, del equilibrio, corresponde a lo que es el arquicerebelo. Al arquicerebelo, y esta parte del cerebelo es el que nos va a brindar equilibrio. Entonces, el lóbulo flóculo nodular es parte del arquicerebelo y nos va a brindar equilibrio. Por eso esta vía nos permite, como ya mencioné, sus funciones son equilibrio y postura. Entonces, llega el lóbulo flóculo nodular, que es este, y va a mandar la señal a lo que es esta vía, perdón, este núcleo que vemos aquí, que es el núcleo fastigial o núcleo del fastigio. Núcleo del fastigio. Núcleo del fastigio. Ahora, la maestra bueno, la doctora lo que hizo fue que, lo que nos dijo, fue que esta vía se dividía en una parte ascendente y una parte descendente. Entonces, o una parte aferente, que en este caso llegaría hasta acá, hasta el lóbulo flóculo nodular, que sería esta que es la tercera neurona. Esta es la primera, esta es la segunda, que es la que nos va a mandar el estímulo desde el oído hacia esta parte del cerebelo, que es el lóbulo flóculo nodular. Esa sería la parte aferente o parte, eh, podría decirse parte ascendente, porque nos va a mandar la información de afuera hacia el sistema nervioso central. Ahora lo que sigue es la parte eferente o descendente, porque una vez que ya que se capta este estímulo externo,
esta parte que sigue ya va a ser la parte descendente, que nos va a mandar la señal del sistema nervioso central hacia lo que es el oído para que se pueda mantener el equilibrio. Es decir, como tal de esta parte, eh, esta vía vestíbulo espinal se va a dividir en dos para que se entienda. Una parte eh, aferente y una parte eferente. La parte aferente es la que acabamos de ver, que llega hasta lo que es el lóbulo flóculo nodular del cerebelo. Hasta llega a esa parte aferente, que son nada más 3 neuronas. Ahora vamos a ver lo que es la parte eferente. Es decir, una vez que ya llegó el estímulo, cómo el cerebelo lo va a mandar hacia el exterior. En este caso, ya empezaría con lo que mencionaba del núcleo del fastigio, que son estos dos que están aquí, núcleo del fastigio o núcleo fastigial del fastigio, núcleo del fastigio, que aquí sería la primer neurona. Primer neurona. Este núcleo del fastigio lo que va a hacer es mandarme la información a lo que son nuevamente a los núcleos vestibulares, que ya los hayamos visto hace rato, que era la segunda neurona. En este caso van a volver a ser segunda neurona en, en este tracto eferente o descendente. Los vuelvo a mandar estos núcleos, ya sea, déjame borrar aquí, los mando estos núcleos vestibulares, ya sea al núcleo del lado opuesto o al núcleo del mismo lado. Así que la señal se puede dividir a cualquiera de estos dos núcleos vestibulares. Aquí hace su segunda neurona, y la señal va a descender. ¿Va a descender hacia dónde? Hacia la médula espinal. Médula espinal. Y entonces, si va de los núcleos vestibulares a la médula espinal, va a ser llamado tracto vestíbulo espinal. Del núcleo vestibular a la médula espinal. Tracto vestíbulo espinal. Y entonces, una vez que ya llega acá, la señal va a llegar, aquí vemos, déjenme borrar aquí, la señal ven que no sé si se ve que llegan, y aquí se divide como en dos la flechita, es porque va a llegar en, va a ser un núcleo vestíbulo espinal lateral y uno medial. Y como tal, eso con que sepan que se llama tracto vestíbulo espinal, eh, es suficiente. Y este tracto vestíbulo espinal lo que va a hacer es decusarse y llegar al asta, a la cabeza del asta anterior del lado opuesto. Nuevamente, otra vez toda la vía. El oído manda la señal y aquí el ganglio de Scarpa o ganglio vestibular va a ser la primera neurona. Este ganglio va a mandar la señal hacia el interior de lo que es el bulbo raquídeo y va a ser sinapsis o segunda sinapsis con este núcleo, que serían estos que están aquí, que son los núcleos vestibulares, que es la segunda neurona, y estos núcleos vestibulares van a mandar la señal a esta parte del cerebelo, que ¿cómo se llama? Lóbulo, flóculo nodular del cerebelo. Lóbulo flóculo nodular del cerebelo. ¿Cuál dijiste ¿Qué? que era el ganglio de Scarpa? Voy. ¿Qué ángulo de escarpa es este que está aquí? Y Y, el que, bueno, ajá, es que lo noto al revés, creo. el ganglio de escarpa sí es este, que también se Ujú. le llama se llama ganglio vestibular o también llamado ganglio de escarpa. Es lo mismo, es Y lo que está en la parte de abajo, ¿qué es? esto, No, lo que esto, está abajo, no, abajo del ganglio de Scarpa. O sea, esto abajo, esto, eso, sí. es el oído interno. O sea, nuevamente, el oído interno es esto, va a mandar la señal Ah, al al ganglio de ganglio. escarpa o ganglio vestibular
El ganglio vestibular es la primera neurona. Ajá. El ganglio de Scarpa manda la señal al núcleo vestibular, que sería la segunda neurona, y este núcleo vestibular manda la señal a lo que es el lóbulo flóculo nodular del cerebelo, que sería la tercera neurona. Ok, gracias. Sí, ¿verdad? Que este lóbulo flóculo nodular pertenece al arquicerebelo. Entonces, aquí ya sería la vía eh, ascendente o vía aferente. Ahora, una vez que ya se captó la señal por el cerebelo, sigue la vía eferente o la vía descendente, es decir, cómo se manda una vez captado el estímulo hacia el exterior, que en este caso se capta aquí en lo que es el lóbulo flóculo nodular del cerebelo y va a ser mandada la señal acá a lo que es el núcleo de fastigio o núcleo fastigial, que sería en este caso la primer neurona en la vía, sí, en la parte eferente de esta vía, que es el núcleo del fastigio. Es este. El núcleo del fastigio va a mandar la señal a lo que son a los núcleos vestibulares, nuevamente, o sea, van a regresar. Este los mandó para acá y acá se vinieron hacia acá y después la señal se vuelve a regresar de donde vino. No sé si se entiende. Ok, entonces la señal regresa a los núcleos vestibulares. Esta es la primera neurona, el núcleo del fastigio, primera neurona, y ahora núcleos vestibulares serían la segunda neurona. Y estos núcleos vestibulares van a mandar la señal hacia abajo, es decir, para que descienda hacia dónde, hacia la médula espinal. Van a regresar a la médula espinal a través de un tracto llamado tracto. Si van de los núcleos vestibulares a la médula espinal, tracto vestíbulo espinal. Entonces van a descender en forma de un tracto llamado tracto vestíbulo espinal. Y este tracto vestíbulo espinal va a llegar a lo que es el cordón anterior de la médula espinal, que es esta parte, y este tracto se va a decusar, va a pasar al lado contrario y va a llegar a la cabeza del asta anterior del lado opuesto, la cual va a mandar esta señal hacia el exterior. ¿Sí se entendió o quieren que lo repita? ¿Se va a pasar por detrás del conducto? Bueno, en sí, no lo especifica, realmente, no lo especifica pues la práctica y en el libro tampoco dice como tal. Me parece que era por delante del conducto, si no mal recuerdo. Según yo no lo especifica, pero creo que era por delante del conducto tendinorio. Pues como tal no es tan importante, porque pues no hizo hincapié en esto la doctora, pero pues se decusa por delante del conducto pendimario y llega a la cabeza del asta anterior, del lado opuesto. Ok, sí, de nada. Bueno, ahora lo que sigue es la vía córtico ponto cerebelo dentro rubro talámica, que eh, involucra varios núcleos. Esta vía va a ser una vía que va a venir o se va a originar de lo que es el área 6 y 8 de Brodmann y también del área 21, que es aquí. Que son vías motoras o sí, son áreas motoras. Porque esta vía, al final de cuentas, lo que nos va a permitir es, me parece que era la coordinación muscular. Sí, coordinación muscular. Entonces, si estamos hablando de lo que es coordinación muscular, van a ser estas dos áreas. El área 6 y 8 de Brodmann
y área 21 de Brodmann. Este se encuentra en el giro frontal y este en el giro temporal. Entonces, estas dos áreas las vemos aquí, área 18 y área 21, que es la que está acá abajo. Estas dos áreas van a unirse aquí. Lo que es el área 18 va a descender por el centro oval, por la cápsula interna, por su brazo posterior, la cápsula interna, y van a llegar aquí, van a unirse, por así decirlo. Llegando, ¿cómo borrar esto? Les decía, van a unirse aquí y van a llegar a lo que es a nivel del puente, haciendo sinapsis con lo que son los núcleos propios del puente, el núcleo espontino, que en este caso serían su segunda neurona. ¿Por qué? Porque la primera neurona pues es a nivel de la corteza cerebral, en este caso área 6 y 8 o área 21, sería la primer neurona. Es esta, la primera neurona. Entonces, la segunda neurona son los núcleos propios del puente, núcleos pontinos, y estos núcleos pontinos o núcleos propios del puente van a mandar la señal eh, que se va, vaya, la señal se va a decusar, va a pasar al lado opuesto, se va a decusar y va a entrar a lo que es el cerebelo. ¿A qué parte del cerebelo? Va a entrar a lo que es el neocerebelo. Acá, regresando a la imagen que habíamos visto hace rato, de las partes del cerebelo, teníamos que el cerebelo se divide en arqui, neo y paleocerebelo. Ya, como tal, ya vimos dónde actúan los tres. Este, el arquicerebelo, arquis en la vía vestibular o vestíbulo espinal. El paleocerebelo actúa a nivel de la propiocepción inconsciente. Propiocepción inconsciente. Y este neocerebelo actúa a nivel de esta vía que es la córtico ponto, cerebelo, dento, rubro talámica. Entonces, lo que es el arquicerebelo nos daba equilibrio. El paleocerebelo nos daba tono muscular. Y el neocerebelo nos va a brindar coordinación muscular. Nuevamente, neocerebelo es equilibrio, paleocerebelo es tono muscular y eh, neocerebelo es coordinación muscular. Se lo escribo como quiera por acá. Arquicerebelo es equilibrio. Neocerebelo es coordinación muscular. Y el paleocerebelo es tono muscular. Y bueno, entonces la señal llega a lo que es la corteza del neocerebelo y ahí va a ser tu tercer sinapsis, su tercer neurona. Ok, aquí tenemos ya lo que son esas tres neuronas. Ahora, lo que ya llevamos aquí como tal en el nombre, que era córtico, ya llevamos la primera sinapsis, que es en la corteza. Ponto, ya vimos que hace sinapsis con los núcleos propios del puente. Tenemos la segunda neurona. Tenemos que es cerebelo, hace sinapsis con la corteza del neocerebelo, entonces ya tenemos la tercera neurona. Ahora falta dento, que en este caso, vemos acá, y vamos a encontrar acá este núcleo, que es el núcleo dentado, que por eso aquí va a llevar lo que es dento. Dento porque va a hacer sinapsis con este núcleo dentado. Entonces este núcleo dentado va a ser su tercer neurona o tercer sinapsis. Y este núcleo dentado va a tener pues dos vías, por así decirlo. Una vía que va a llegar aquí al núcleo rojo, que por eso acá es rubro, porque llega al núcleo rojo, y este núcleo rojo
va a mandar la señal hacia lo que es la médula espinal a través de un tracto que se llama tracto rubro espinal. Tracto rubro espinal o fascículo rubro espinal. Nuevamente, el núcleo dentado va a mandar la información al núcleo rojo. Bueno, este tracto se me olvidó mencionar que se llama tracto dentorrúbico. Tracto dentorrúbico, porque va del núcleo dentado al núcleo rojo. Y este núcleo rojo va a mandar la señal hacia abajo, hacia la médula espinal. Y si va del núcleo rojo a la médula espinal, es tracto rubro espinal. Ahora va a llegar este tracto rubro espinal a lo que es a lo que era la cabeza del asa anterior. La cabeza del asa anterior. Pero antes de aquí, si ven que aquí la señal proveniente del núcleo dentado llegó al núcleo rojo por el núcleo rojo del lado opuesto. Entonces aquí se decusó la señal. Y después este núcleo rojo vuelve a decusar la señal porque se regresa al otro lado. Entonces aquí se decusó y se volvió a decusar. Y es cuando desciende hacia la cabeza del asa anterior. Entonces, eso es por un lado. El otro lado es que el núcleo dentado mande la información hacia lo que es el tálamo. Por aquí, por eso dice rubro talámica. Mandó la información al tálamo y el tálamo como tal la regresa a la corteza. Al área 6-8 o al área 21. Entonces, por eso es un ciclo, porque una parte de la señal llega a la médula espinal y de ahí sale, y la otra parte vuelve a la corteza para volver a mandar más señales. No sé si se me entendió. Esta está también un poco enredada como la de la propiocepción inconsciente. Son las dos más enredadas, pero pues nuevamente les explico para que quede más claro. Teníamos que van a haber dos áreas de la corteza, que es el área 6-8, que es esto, para que la veamos mejor, área 6-8, que es esta que está aquí, y el área 21, que son áreas motoras que nos van a enviar la señal. En este caso, esta sería la primera neurona. Primera neurona que nos van a mandar la señal hacia lo que es los núcleos propios del puente. Los núcleos propios del puente, al ser núcleos de sustancia gris, es la segunda neurona. Estos núcleos propios del puente nos van a mandar la señal que se va a decusar y va a llegar a lo que es a la corteza del neocerebelo, que el neocerebelo se encarga de la coordinación muscular. Entonces aquí, en la corteza del neocerebelo, mande. Bueno, dijiste que era del área 6-8 y de la 21, ¿no? Sí. Que son áreas motoras. ¿Cuál es la 6-8 aquí? ¿Es la de la primera neurona, la de arriba o La la de 6 abajo? es la de acá arriba y la 21 es la de acá abajo, porque la 6 Ok. se encuentra en lo que es el giro frontal o lóbulo frontal y la 21 se encuentra en el lóbulo temporal, que es el que está más inferior. Ah, bueno. Sí. Entonces los núcleos propios del puente mandan la señal a la corteza del neocerebelo del lado opuesto, es decir, núcleos propios del puente, la señal se decusa, llega al neocerebelo del lado opuesto, aquí hace sinapsis, es la tercera neurona, y ahora de aquí, de la corteza del neocerebelo, la señal se manda a este núcleo, que es el núcleo dentado, que aquí sería otra sinapsis más. En este caso podríamos considerarla como lo que es la cuarta sinapsis. Este núcleo dentado va a tener dos posibles vías o dos posibles caminos. Uno es ir al núcleo rojo y uno es ir al tálamo. Si va de aquí, del núcleo dentado al núcleo rojo, se va a llamar tracto dentorrúbico. Y si va del núcleo dentado al tálamo, se va a llamar tracto dentotalámico. Como tal, nada más es juntar los nombres de dónde a dónde va
y obtienes el nombre de los tractos. Eso no está tan complicado. Pero aquí, les decía, va a ir o al núcleo rojo o al tálamo. Entonces, empecemos con la del tálamo. Perdón, empecemos con la del núcleo rojo. Va a mandar la señal del núcleo dentado al núcleo rojo del lado opuesto, es decir, se decusa la señal, llega al núcleo rojo del lado opuesto y la señal baja a lo que es la cabeza del asta anterior, del lado opuesto, porque se volvió a decusar la señal. Si ven aquí, la señal, otra vez, la señal vino del núcleo dentado, se decusa, llega al núcleo rojo del lado contrario, y después la señal se vuelve a decusar, regresa al lado original, por así decirlo, de donde vino, y es cuando baja y llega a la cabeza del asta anterior, es decir, a la lámina 9 de Rexel. Y el otro camino que toma es de ir al tálamo, que también sale del núcleo dentado, se decusa y llega al tálamo del lado opuesto, y de aquí del tálamo hace, eh, hace sinapsis. En este caso, la parte del tálamo donde hace sinapsis se llama núcleo ventral, no, núcleo ventrolateral medial. Se diferencia de los primeros, que era el núcleo ventral posterolateral, que es diferente, es el núcleo ventral, ventrolateral medial del tálamo. Núcleo ventrolateral medial del tálamo. Lo activo por acá. Núcleo ventrolateral medial del tálamo. Y ya esta parte del tálamo la envía nuevamente de donde vino, que es la corteza cerebral, ya sea el área 6-8 o el área 21. Lo envía hacia acá o hacia acá. Y aquí sería la última neurona, que sería en este caso la quinta neurona. Y en sí, en la práctica, nada más nos consideraron las primeras tres. Pero en la clase el doctor dijo que las otras también eran neuronas, entonces considérenlas. Que al final, pues tiene como tal 5 neuronas este tracto. ¿Alguna duda con esto? No sé si se sintió un poco enredado. Si no, se los voy a explicar. Ok. Ya como que al final tuvieron duda con alguna, pues me dicen y se las vuelvo a explicar. Y como tal, ya nada nos falta una vía nada más, que es la vía fascículo, o la vía o tracto o fascículo tectoespinal. En este caso, esta vía se va a originar lo que es el área 8, área 8 de Broca. Se va a originar aquí, área 8 de Broca. Ahí se va a originar, esta va a ser la primera neurona. Pero aquí lo que pasa, déjenme poner una imagen aquí. Es que como tal van a haber unas cosas que se llaman fibras de asociación, que son estas líneas que ven aquí, que nos van a unir dos áreas del hemisferio cerebral. Nos va a unir el área 17 y 18 con el área 8. Estas, por decirlo, especie de líneas, especie de tractos, nos unen estas dos áreas. Que ambas áreas se van a encargar de lo que es la parte visual. Como tal, son áreas encargadas de lo que es el sentido de la vista. Quizá esta vía tiene que ver con eso, que es nosotros poder coordinar los movimientos de nuestro cuello, o sí, poder movilizar nuestro cuello y nuestros ojos en respuesta a estímulos visuales. Eso como tal es la función de esta vía, poder movilizar cuello y ojos en respuesta a estímulos externos, en este caso visuales. Entonces, estas fibras van a unir esta área con el área 8.
Pero como tal, si me preguntan cuál es la primera neurona en esta vía, es el área 8 de Brodmann. Entonces, si nos cuál es la primera neurona en esta vía, el área 8 de Brodmann. Área 8 es la primera neurona, que va a recibir un aporte nervioso de esta área, que es el área 17 y 18. Pero como tal, primer neurona es el área 8. Eso no interfiere, pues. Es el área 8, la primera neurona en esta vía. Y aquí esta vía lo que va a hacer es mandar la señal a la parte del mesencéfalo, que es donde vamos a encontrar los colículos superiores. Déjenme ver si acá tengo el corte. Aquí está. Que recordemos el corte, estos son los colículos superiores, que estos van a tener una función visual. Como les decía, que esta vía tiene lo que es la función de la movilización del cuello y ojos. Estos colículos superiores tienen una función visual, son centros visuales. Entonces, tiene que ver con esta vía. Entonces, la señal va del área 8 a lo que son los colículos superiores, que son estas estructuras que vemos aquí. Son los colículos superiores, que son eh, centros de señales ópticas, por así decirlo. Centros ópticos. Y bueno, de aquí va a llegar la señal a lo que son los colículos superiores, que van a hacer sinapsis aquí también, que entonces serían su segunda neurona. En este caso, los colículos superiores serían su segunda neurona. Y ya después estos colículos superiores van a mandar la señal a lo que es propiamente la médula espinal. En este caso, que aquí no hay cortes que nos puedan ayudar a, como tal, a entenderlo, porque no hay muchos cortes de esta vía, pero pues nos manda la señal a lo que es la médula, la médula espinal a través de un tracto que se llama, lo voy a escribir por aquí, va a descender en forma de un tracto que se llama tracto espinal, como tal. Tracto espinal o tracto córtico espinal. Tracto espinal. Ya con este tracto espinal, la vía va a llegar a lo que es el cordón anterior de la médula espinal. Por esto que tengo. Permítame. Ok, voy a borrar esto. Ok. El tracto espinal va a llegar aquí a lo que es la parte del cordón anterior. El tracto espinal. Y la señal se va a decusar y va a llegar al asta anterior del lado opuesto. En este caso sería su tercer neurona o tercer sinapsis. Y de aquí la señal va a salir. Como tal. Entonces, otra vez, la señal va a salir de lo que es el área 8 de Brodmann, que es esta, que sería la primer neurona, recibiendo un aporte nervioso del área 17 y 18. Y ahora de aquí la señal va a venir a los que son eh, los colículos superiores, que son estos, son centros ópticos. Estos colículos superiores serían lo que es la segunda neurona. Y estos colículos superiores van a mandar la señal hacia la médula espinal a través de este tracto que se llama tracto espinal o tracto córtico espinal. Este tracto va a llegar a lo que es a la médula espinal, específicamente al cordón anterior. Y de aquí la señal se decusa, pasa al lado contrario y llega a la cabeza del asta anterior, a la lámina 9 de Rexet, donde están las motoneuronas alfa, y de aquí la señal pues sale. En este caso, la cabeza del asta anterior sería su tercer neurona. Entonces esta vía tiene 3 neuronas, y después de aquí la señal va a salir hacia pues, los receptores, o los efectores más bien dicho.
Eso sería todo, ¿está bien? ¿Hay alguna duda con esto? Ok. Como tal, esas serían todas las vías, porque la última que venía en la práctica es esta que dice formación reticular, pero la doctora dijo que de aquí, pues nada más era aprenderse lo que son las funciones, que era una formación de sustancia blanca que se encontraba situada entre el hipotálamo arriba y la médula espinal y cerebelo atrás, y que va a coordinar pues todo lo que vemos aquí. Entonces, como tal, esto pues no se las explico porque pues no va a preguntar más que, bueno, lo único que podría preguntar es funciones de esta vía, nada más. Y bueno, acá como tal les he dicho que había asumido esto en una tabla, así como la que mandó la doctora. Si lo quieren tomar captura, adelante, que son los núcleos, la función y los tractos que se llegan a formar. Y esta es la segunda parte de la tabla. Ok, como tal, eso sería pues todo. Si tienen alguna duda con alguna de las vías que vimos, me dicen y se las vuelvo a explicar si gusta.